vamos a empezar resolviendo el corto rápido. Sí. Entonces en este primer problema solo tenemos que hacer una pequeña corrección. Ahorita no tenemos regla de integración para esta función, entonces tenemos que desarrollar esta expresión al cuadrado, y aquí lo que tenemos es 1 más 4y más 4 por y al cuadrado. Y entonces luego lo que hacemos es que ya podemos integrar esta función. Entonces aquí tengo y más 2y al cuadrado más 4 tercios de y al cubo. Y tengo que evaluarla de 0 a 2. Entonces ya cuando la termine de evaluar, lo que tengo es 2 más, yo creo que aquí tengo 8, y aquí tengo yo creo que más 32 tercios menos 0. Y podemos dejar la respuesta de esta forma. Digamos, en algún momento podrían hasta haber puesto 52 tercios. Esto es todavía más bonito. Ahora esta segunda solo tenían que recordar algo. ¿Sí? Yo creo que es 15 puntos por integrar, 15 puntos por evaluar. Sí. Sí, gracias. Es 62, sí, 62 tercios. Luego aquí, digamos, ¿se recuerdan cuál es la derivada de tangente? Secante cuadrado. Y la... creo que son como unos 5 o 10. Y aparte tengo que ver si algunos pusieron aquí estas como funciones de x, porque vi que algunos solo pusieron o tangente o cotangente, pero no pusieron tangente de x o cotangente de x. Entonces cotangente de x, su derivada es menos cosecante al cuadrado de x. Entonces aquí literalmente lo que teníamos que hacer es 5 por tangente de x, y luego este sí ya se volvió un más. ¿Por qué se vuelve un más? Porque la derivada es menos cosecante al cuadrado. ¿El qué? Nos importa porque estamos buscando una integral indefinida. Y si digamos este fuera un problema de desplazamiento y les doy una condición inicial, sí necesitamos el valor de c. Entonces luego con este último problema, aquí mi recomendación para hacer este problema es lo siguiente. Encuentren f de 0. F de 0 es igual al valor absoluto de 10. Entonces esto es igual a 10. F de 10, ¿por qué f que quiero encontrar en f de 10? Porque aquí pueden ver que 10 menos x como que es un valor crítico de esta función. Entonces f de 10 es igual a 0. Y luego, ¿por qué f de 20? Porque como tenemos el intervalo cerrado de 0 a 20, entonces aquí tengo menos el valor absoluto de 10, pero este es igual a 10. Pero ¿qué ventaja tenemos evaluando estos tres puntos? Que ya puedo ver exactamente cuál es la gráfica de esta función. Queda como una V. Entonces aquí tengo 10, aquí tengo 0, y luego aquí tengo 20. Y esta es una forma rápida y práctica de graficar esta función. También podían haberlo hecho con traslaciones y rotaciones, trasladar la función valor absoluto 10 unidades a la derecha. Pero luego la idea es que queremos la región entre esta curva, el eje X y estas dos rectas verticales. Entonces, ¿a qué región me estoy refiriendo? A estos dos triángulos que tengo acá.
Entonces, ¿cuál es la altura de esta función? La altura de este triángulo es 10. Bueno, la altura de ambos triángulos es 10. La base también es ¿qué? Ajá. Ah, bueno, ahí hay estos 3 puntos sí tienen que estar exactos. Entonces, digamos, aquí el área es el área de estos dos triángulos. Ajá, es 100. Entonces, el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Entonces, el primer triángulo suma 100 dividido 2. ¿Y cuáles cuadrados? Eh, no, solo tenías que haber indicado de que eran áreas de triángulos. Incluso vamos a borrar esto solo área 1 más área 2. Entonces esto es igual a 50 más 50, entonces esto es igual a 100. Y esto era todo. Ahora, podían haber encontrado el área evaluando la integral definida, solo que con la integral definida tenían que hacer un poco más de pasos. La ventaja de tener la gráfica es que vamos a saber bien cómo partir esta integral. Entonces claramente hay dos funciones, una de 0 a 10 y otra de 10 a 20. Entonces de 0 a 10 integramos 10 menos x por dx, y de 10 a 20 voy a tener que trabajar con el negativo de esta función, porque pueden ver que pasado de 10 esta función empieza a tener valores negativos. Como vieron, esto no era necesario hacerlo en el examen, solo los... No, pero verificación de respuesta. Entonces aquí digamos integran, tengo aquí 10x menos x al cuadrado partido 2, la integral de 0 a 10, más x al cuadrado dividido 2, menos 10 por x, evalúo esta integral de 10 a 20, entonces aquí tengo 100 menos 100 partido 2, esta es igual a 50, y luego más 200, gracias. Y luego evaluamos esta otra, que yo creo que les queda 200 menos 200 es igual a 0, pero como tenemos el negativo de este, entonces aquí tengo menos 50, menos 100, entonces esto es igual a más 100. Entonces sumo estos dos 50 y aquí nos queda que esto es igual a 100. Entonces, esto lástima lo hubiera puesto como otra pregunta más en este problema, pero los que se fueron por esta vía, esto era lo recomendado. Se resuelve más rápido así. Entonces, digamos, hoy que vamos a ver, hoy vamos a continuar con el tema de ya las últimas propiedades que tenemos de integrales indefinidas y definidas. ¿Sí? No, es que este lo voy a compartir. Esta es la solución para todos. Sí. Entonces, hoy vamos a ver, digamos, este teorema fundamental del cálculo, digamos, para los que pudieron conseguir el libro, lo tengo en la página 25 y esto en el Stewart está esparcido por toda la sección 5.3. Entonces la idea es que yo les dije que la integral indefinida es la antiderivada, pero la idea es que eso nunca se comprobó y la forma de comprobarlo es por medio del teorema fundamental del cálculo. Entonces con el teorema fundamental del cálculo tenemos que escribirlo y tenemos que ver qué nos está diciendo acá. Ya digamos a partir de la otra semana vamos a tener casi que un mes de técnicas de integración. Nuestra primera técnica de integración va a ser la regla de la sustitución y esa es una regla bien interesante. Entonces digamos el teorema fundamental del cálculo, ¿qué nos está diciendo? Solo nos piden una pequeña condición, nos están diciendo que si f de x es continua en este intervalo. Ahora aquí lo curioso de este problema es que ahora el intervalo sigue siendo cerrado, pero el extremo derecho como que queda abierto.
no queda como un número constante b, sino como una variable x. Pero esto se está haciendo a propósito para que tratemos de hacer lo siguiente. Entonces quiero encontrar la integral de a a x de f de t dt. Aquí cambié la variable de integración solo porque en el límite superior también tengo x. Entonces eso lo cambié solo para decir, primero integramos respecto a t y después evaluamos en t es igual a y en t es igual a x. Pero lo que sucede con el teorema fundamental del cálculo es que ahorita lo que van a ver es que las dos operaciones con las que hemos estado trabajando en cálculo se unen en este teorema. Entonces aquí quiero encontrar la derivada de la integral. Entonces lo bonito de este teorema, que no lo vamos a demostrar, pero sí vamos a tratar de ver las conexiones, es que lo que pueden ver es que derivo la integral, ¿qué me queda? La función de adentro, con el único cambio de que, digamos, en vez de tener f de t, voy a tener f de x. Entonces, digamos, aquí tengo f de x. La idea es que esta es la primera parte del teorema fundamental del cálculo, y esto lo que nos está diciendo es que la integración y la derivación son procesos inversos entre sí. Entonces, por eso es que podemos encontrar integrales haciendo antiderivadas, porque la derivada de una antiderivada es la función original. Entonces, ¿a qué me refiero con procesos inversos? Digamos, esto se parece un montón como cuando teníamos, una función inversa dividido la función original. Lo que nos queda adentro es x, entonces aquí como que f inversa se cancela con f. Entonces lo mismo nos está pasando con la derivada y con la integral. Se cancelan la derivada y la integral y solo nos queda la función original. Y el hecho de que sean procesos inversos justifica de que la antiderivada de la derivada es la función original. Entonces, si en algún momento quiero integrar la derivada de la función, con el teorema fundamental del cálculo ya tengo f de x más c. Se cancela la derivada y se queda la integral. Y también, digamos, la otra cuestión que nos está diciendo es que la derivada de la integral es la función original. Entonces esto nos está diciendo... bueno, aquí sí desafortunadamente más c porque es integral indefinida. Sí, este más c no nos olvidemos de él. Es una parte infame en muchos problemas. Entonces aquí, digamos, quiero integrar la función original y luego la derivo. Lo que va a suceder, encuentro primero la antiderivada, derivo la antiderivada, regreso a la función original. Ahora aquí sí tenía un más c originalmente, pero como la derivada de una constante es 0, entonces por eso es que nos queda la función original. Solo que aquí vamos a hacer algo un poco más correcto. Vamos a cambiar el límite de la variable de integración a t o a y, solo para no confundir el proceso de derivación con el proceso de integración. Entonces, digamos, aquí ya está. No, aquí sí yo creo que lo puedo dejar como, pongamos aquí mejor 0 y x. Es que esto es lo más correcto. Entonces, aquí, digamos, lo único que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a ver cómo la derivada y la integral interactúan entre sí. Ahora, como pueden ver aquí tenemos la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces esto obviamente está haciendo referencia, ¿cuál es la segunda parte? Afortunadamente la segunda parte ya la hemos visto. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo es que como ya comprobamos esto, entonces podemos decir que si quieren evaluar una integral definida, lo que puedo hacer es encontrar la antiderivada y luego la antiderivada la evalúo desde x es igual a a hasta x es igual a b. Entonces esto ya lo habíamos visto desde el primer día de clases, pero aquí pueden ver cómo se conecta esto, y para comprobar que esto es cierto, derivamos ambas partes y luego lo que van a ver es que aquí me queda la derivada de f mayúscula, es la función f original,
Y la derivada de esta integral, es otra vez la función original. Entonces, por eso es que necesito esta primera parte para comprobar esta segunda parte. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer unos ejercicios interesantes que involucran. ¿Sí? Sí, sí, ya lo habíamos visto. Sí, regresamos. Entonces, ahorita pueden ver, digamos, por qué en el libro de Stewart, si le empiezan a leer, digamos, 5.1, 5.2, 5.3, todas esas primeras tres secciones hubieran estado viendo todas estas propiedades de sumatorias, límites y límites, y ninguna regla de integración lo hubieran visto hasta después de esta segunda parte. Entonces ya las partes de antiderivadas e integrales indefinidas aparecen en 5.4 en Stewart. Pero si me hubiera ido por esta vía, no hubiéramos adquirido familiaridad con estos objetos. Entonces yo lo que dije, bueno, primero empecemos a integrar y hoy vamos a tratar de justificar por qué esto es cierto por esta primera parte. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que les voy a pedir que deriven la siguiente función. Y lo vamos a hacer de dos formas inicialmente. Porque otra cuestión que podemos hacer ahora es que podemos definir funciones por medio de integrales. Entonces esto es algo bien interesante. Tal vez para un problema como este no tiene mucho sentido definir esta función con una integral si es fácil de integrar, pero hay unas funciones que no se pueden integrar y solo se pueden definir con integrales. Entonces, ¿cómo derivaríamos la siguiente función? Lo primero que tendríamos que hacer es integrar y luego derivar. Entonces, digamos, aquí es igual f de x. F de x es igual a... ¿Cuál es la integral de t al cuadrado? T al cubo dividido 3. Y evalúo esta integral desde t es igual a t es igual a x. Entonces, ¿a qué es igual esta integral? X al cubo partido 3 menos a al cubo partido 3. Entonces aquí ya tengo la función f de x. Pero ¿cómo encuentro ahora f' de x? ¿Cuál es la derivada de x al cubo partido 3? X al cuadrado y solamente x al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta a es una constante respecto a la variable x. Entonces cuando deriva esta parte me queda x al cuadrado más 0. Entonces vieron qué interesante. Porque a es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Esto puede parecer función, pero aquí lo que estoy haciendo es que estoy elevando una constante al cubo y luego dividiéndola dentro de 3. X y a. Sí, ¿verdad? No es 9. No, no es 9. No, no es 9, aunque si lo piensan como un 9 es más fácil, porque uno sabe un 9 al cubo, lo derivo, es igual a 0. Entonces vieron qué interesante, a esto me refería que eran procesos inversos. Entonces ahí digamos se miraba un poco abstracto este teorema fundamental del cálculo. La derivada de la integral es igual a lo que me queda adentro. Esto es precisamente lo que comprobamos ahorita. Integré la función, la evalué en x en a, la derivé respecto a x y luego tengo x al cuadrado. Entonces aquí claramente pueden ver que estos son procesos inversos. Pero ahora como ya nos estamos familiarizados y sabemos que vamos a obtener lo mismo, vamos a usar mejor de inmediato el teorema fundamental del cálculo parte 1. Entonces tranquilamente nosotros podríamos haber dicho, esto es igual a f' de x de dx, la integral de a a x, t al cuadrado dt. Entonces esto a qué es igual. Derivada, integral, se cancelan las dos, entonces reemplazo t por x y esto simplemente es igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre t y x? Es que t, sí, buena observación. T ahorita es como una variable temporal de integración. Pero digamos, esta es una integral definida. Pero para no decir de que estoy integrando respecto a x y luego que el límite de integración superior es también una variable de x,
entonces solo hago esta aclaración de que t es una variable temporal de integración. Entonces la idea es que en este tipo de problemas t es una variable temporal de integración. Creo que para la otra clase voy a reemplazar estos marcadores. Entonces, ¿a qué me refiero con variable temporal de integración? Primero integro respecto a t y ya luego evalúo en x y evalúo en a. Entonces muchas veces lo que van a ver con estos problemas de integrales definidas, y qué bueno que mencionó esto Fabrizio, porque esta es una propiedad que se me olvidó mencionar, es que incluso lo vimos hoy en el problema del corto. Si digamos tenemos integrales definidas, esta de a a b, esta va de a a b y esta otra va de a a b, no importa que estemos integrando respecto a x, respecto a y o respecto a t, porque al final lo que va a pasar es que vamos a tener aquí una antiderivada f de x mayúscula, f de y mayúscula, f mayúscula de t, pero a la hora de evaluar en los límites inferiores y superiores de integración, ya todo regresa a ser un número. Entonces, por esta razón, digamos, si utilicé f de t para no confundirlo, porque si tienen algo como esto en cierta forma es un poco incorrecto, porque uno dice, uy, pero es una forma incorrecta de escribirla. Porque a la hora de que quieran derivar esto, digamos, tienen que derivar el límite superior y tienen que derivar también lo que está adentro. Entonces, por esa razón, lo escribo de esta forma. Entonces, esto no tiene mucho sentido. Se mira muy confuso. Y peor si, digamos, estos límites superiores e inferiores ya no ponemos x, sino tenemos términos como x al cuadrado u otras funciones. Ahí sí se pone más complicada esta expresión. Entonces esto está incorrecto. Entonces ahí te digamos por qué estoy tan interesado en el teorema fundamental del cálculo. Porque hay varias funciones. Se definen por medio de integrales. Que no se pueden evaluar. Entonces esto es bien curioso porque digamos una de ellas, la primera es la distribución normal. Entonces tienen una función como esta, 1 partido la raíz cuadrada de 2 por pi y luego la integral de 0 a x e a la menos t al cuadrado partido 2 de t. Entonces aquí con esta función sí vamos a tener un problema integrándola. No la vamos a poder integrar, vamos a poder integrar sin ningún problema e a la t. Esta nos va a quedar, yo creo que sí va a necesitar marcadores. E a la t. Bueno, yo creo que voy a escribir en azul. E a la t de t. Hoy la clase va a estar un poco dicromática. Entonces, digamos, esta la voy a poder integrar sin ningún problema. Esta otra todavía no la hemos visto, pero la vamos a ver el miércoles. E a la t al cuadrado por t de t, en algún momento va a ser un medio de a la t al cuadrado más una constante. Entonces, estas dos las vamos a poder integrar, pero el problema con esta es que no la vamos a poder integrar de ninguna forma, no vamos a tener una función, digamos, explícita. Si en algún momento consultan esto, van a decir, esta es la función error, pero ¿cuál es la función error? No tiene fórmula explícita. Entonces esto usualmente, si uno quiere evaluarla, uno necesita tener varios valores de x y buscar aproximaciones a esta integral. Entonces cuando estén en estadística y estén calculando probabilidades con la distribución normal, van a tener que usar una tabla de integrales, una tabla de probabilidades. Entonces aquí tenemos media 0 y varianza 1. Pero lo bonito de esto es que, aunque no conozca cómo integrar esta función existe, se puede derivar, y lo curioso es que si quiero derivar esta función... ¿Qué es las dos que pusiste al lado? Estas son funciones que sí se pueden integrar. Son ejemplos. E a la t sí se puede integrar, e a la t al cuadrado por t también se va a poder integrar, pero esta sí no.
Entonces lo bonito es que digamos cuál va a ser la derivada de esta función. Aquí tengo una constante, 1 partido la raíz cuadrada de 2 por pi, y luego derivo esta integral. Ah, pero la derivada de esta integral, ¿a qué es igual? A solo esta función de acá. Lo único es que como esta está como función de x, tengo a la x al cuadrado partido 2. Y tranquilamente puedo hacer problemas con rectas tangentes y cualquier otro problema interesante. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a derivar las siguientes funciones. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Tiene el este cuadrado? ¿Por qué te queda un medio este cuadrado más 6? ¿Cuál? Que esto todavía no les he explicado. Pero digamos, ahorita hagamos una gran trampa. ¿Cuál es la derivada de un medio por e a la t al cuadrado? Un medio por e a la t al cuadrado, copio la función y luego derivo el exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? 2 por t. El 2 por t dividido 2 me queda t. Entonces si derivo esta función, llego a e a la t al cuadrado por t. Entonces ahorita pueden ver que esta es la integral. Lo que pasa es que todavía no les he enseñado ahí cómo cambiar la variable para tratar de escribir esta como esta, donde sí conozco la regla de integración. Sí, es una regla de la cadena, como en reversa, sí. Eso es lo que se va a conocer como la regla de la sustitución. Y ya el siguiente martes lo vamos a ver. Entonces esto es 5.5. Nítido. Pero, o sea, qué buena pregunta la de Josué. Ahorita todavía esto está, sigue siendo tierra incógnita. Pero lo que pasa es que todavía nos faltan estos aspectos formales de integración. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a derivar las siguientes funciones. Muchas de estas van a resucitar en ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí les doy el criterio, les dejo el criterio abierto. ¿Quieren integrar y después derivar o nos vamos con una aplicación del teorema fundamental del cálculo? Ahí que dice en la P. P1. Derivé. La derivada de esta función es simplemente esta que está aquí adentro reemplazando la t por x. Entonces este es un gran atajo. Entonces digamos, aquí todavía puedo integrar y derivar, pero ¿cuál creerían que es la derivada de esta función? Raíz de t o... Sí, raíz de x, es solo porque aquí tengo h de x. Entonces luego en el problema B, esta es otra que desafortunadamente no vamos a poder integrar. Y estas salen aplicaciones de electromagnetismo. Hasta tiene su historia, la función de Fresnel. Entonces, ni intenten integrar este término t cuadrado nos destruye todo. Pero la gran pregunta es, ¿en realidad necesitamos integrar esta función o no? Reemplazo t por x y lo único que me queda es la función adentro de la integral. Entonces, seno de pi por x al cuadrado dividido 2 y cierro el paréntesis. Entonces esta función es bien curiosa porque de que existe, hasta en algún momento hasta la podemos graficar en Desmos. Entonces van a ver aquí s de x es igual a int. Voy a poner aquí 0 a x, seno, paréntesis, pi partido 2 t al cuadrado. Desmos no se animó. Ahí está. ¿Ustedes vieron qué función más interesante? Es como una especie de función cúbica, pero como que luego después se vuelve seno. Y aquí como que estoy viendo que cada vez la señal se está atenuando. Pero más bien parece como que comienza a intentar ser seno. Pero... Ajá, sí es. Voy a tratar de poner esto con un eje menos 10 a 10. Y luego creo que estos valores están como entre menos 2 y 2. Ahí está.
Ustedes vieron qué bonita esta función. Obviamente es como una onda electromagnética, les están mandando una señal, tiene unos picos, y aquí empieza a atenuarse y atenuarse, y luego como que termina en 1.5. Pero lo interesante es que, digamos, existe esta función. Aunque no la podamos integrar de manera exacta, existe la función, tiene varias propiedades, pero lo único es que si queremos trabajar con ella, vamos a tener que ser un poco, ¿cómo se llama?, cuidadosos. Incluso hasta en algún momento, digamos, puede evaluar S de 0. Cristian, ¿Sí? aún me quedó duda sobre el número A de este, el que está arriba de este. Ah, miremos. O sea, digamos, ¿por qué la derivada es la misma? Porque la derivada y la integral se cancelan. En todos estos problemas, cuando estemos derivando estas funciones que están definidas primero con integrales, lo único que queda es la función original. Pero digamos, ahí se elimina por el dt. Se elimina porque está la integral, sí. O sea, está la integral de las... Ah, ya te quedó. Sí, o sea, esta todavía la podemos integrar. La integral de esta sería t a la 3 medios, sí, 2 por t a la 3 medios. Pero ¿cuál es la derivada de 2 por t a la 3 medios? 3 por t a la 1 medio. Entonces regresamos a la misma función. Lo único es que en algún momento tenemos que cambiar los límites de integración y la t cambia por x. Entonces, son interesantes estos problemas, sí. Y aquí hay otra que yo creo que esta sí la vamos a poder integrar eventualmente, este tipo de función. La vamos a poder integrar, pero por el momento, ahorita va a estar un poco como que, bueno, ¿cómo integramos esta función? Pero la idea es que si solo les estoy preguntando por la derivada de h' de w a que es igual, otra vez la misma función. W más 4 partido W a la cuarta más W al cuadrado más 2. Y esto es todo. Ahora el problema es que como estas son funciones, ya hemos visto que en algún momento podemos crear nuevas funciones. En vez de hacer f de x, hacemos f de x al cuadrado o f evaluada en otra función. Entonces podemos hacer composiciones, podemos alterar un poco estas funciones. Pero lo interesante es que, bueno, quiero seguir tratando de ver cómo se pueden derivar estas funciones aunque cambiemos el x por otra función. Entonces la idea es que ahorita vamos a ver cómo se derivan derivadas de funciones compuestas y definidas por integrales. Entonces esto es bien curioso porque la idea es tener un montón de flexibilidad. Entonces la idea es que aquí tengo la función f de x es igual a la integral, pongamos, de 100 x a la quinta e a la t de t. Entonces ya vieron, ¿cuál es la única diferencia? En vez de x tengo x a la quinta. Entonces, ¿podemos encontrar cuál es esta función? Sí, porque ¿cuál es la integral de e a la t? E a la t. Entonces evalúo este t desde 100 hasta x a la quinta. Y luego, ¿qué sucede cuando evalúo la antiderivada en cada uno de sus extremos? E a la x a la quinta menos e a la 100. Entonces ya vieron, esta función afortunadamente sí la puedo expresar en términos de funciones explícitas. Pero la idea es cuál es la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de f de x? A la x a la quinta por ¿cuánto más? Sí, 5x a la cuarta. Entonces 5x a la cuarta, ¿por qué? Recuerden que esto es la regla de la cadena. Función externa por función interna. Entonces nítido, aquí estamos. Pero lo interesante ahora es que... Porque más cero por a la 100. Ah, sí, solo porque estoy diciendo que a la 100 es una constante. Esto es constante.
Entonces ahora va a haber algo bien interesante, porque si digamos ahora queremos hacer esto con el teorema fundamental del cálculo, esto va a cambiar un poco, ya no va a ser solo esta función, sino va a tener que tomar en cuenta que ahora este límite superior ya no es solo x, sino es x a la quinta, sino también voy a tener que derivar el límite superior. Entonces lo que sucede ahora es que si todos queremos utilizar el teorema fundamental del cálculo acá, para evitarnos el paso de integración, entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Casi que aquí, digamos, voy a tener una función u de x y la voy a escribir así. Y la idea es lo siguiente. Entonces, digamos, primero lo que tengo que hacer es que tengo que hacer de u de x y luego por este integral respecto a x. Entonces la idea es, bueno, si aplico este teorema fundamental del cálculo literalmente como me lo están dando, esto es igual a e a la u. Aquí solo voy a especificar que u de x es igual a x a la quinta por du de x. Ustedes vieron aquí como que estoy replicando la regla de la cadena que había hecho en este paso anterior. Entonces ahora nuestra respuesta va a cambiar un poco. No vamos a tener que simplemente esta integral es igual a e a la x o e a la x a la quinta, sino vamos a tener que decir que esto es igual a e a la x a la quinta por la derivada de x a la quinta. ¿Y por qué hice eso? Porque el límite superior ya no solo es x, sino que también, digamos, no solo tengo que derivar la integral, sino que también tengo que derivar el límite superior de integración. O sea, 5x a la 4. Ajá, 5x a la 4. Pero ¿y eso por qué se hizo? O sea, no. Porque ahora el límite superior es una función, no solo es x. O sea, y la función que está aquí, que es ux. Ajá, sí, es el e a la t. ¿Y dónde sacaste UX? Ah, eso solo es lo que dije, bueno, este límite superior lo voy a llamar u. Entonces cuando lo vemos así me es más fácil ver de que, sí ve. Aquí lo primero que tengo que hacer es no reemplazar t por x, sino t por u. Entonces reemplazo t por u. Pero luego como u no es exactamente x, voy a tener que hacer por du de x. Entonces esto solo lo hice para ilustrar, digamos, cómo se está aplicando la regla de la cadena. Pero las buenas noticias que les tengo es que esto en general se va a poder representar de la siguiente forma. Entonces ahí, digamos, ya tenemos cómo se mira, digamos, el teorema fundamental del cálculo, parte 1, con regla de la cadena. Entonces ahorita se va a complicar un poco, pero la idea es que vamos a tratar de encontrar la derivada de un número, pongamos aquí un número a, de un número a una función, pongámosle b de x, f de t dt. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta derivada? Entonces, en nuestro primer paso, tengo que reemplazar t por b de x. Entonces, aquí tengo f, paréntesis grande, b de x. Y luego, todavía no he terminado. Tengo que derivar ahora esta función b respecto a x. Entonces, digamos, esto es lo que estamos tratando de hacer aquí. La ventaja de esto es que esta fórmula no es necesario que se la memoricen. Pero sí, digamos, tengan muy presente que ahora no reemplazo t por x, sino reemplazo t por la función y derivo la función. Y luego hago ese producto. Entonces aquí pueden ver cómo interactúan el teorema fundamental del cálculo, parte 1, y la regla de la cadena. Entonces ahorita lo que vamos a hacer estos ejercicios que son un tanto más interesantes. Entonces vamos a derivar las siguientes funciones. La parte 1 es lo que ya hicimos, ¿verdad? La parte 1 solo teníamos f de x, pero lo que pasa es que aquí el b de x será simplemente igual a x. Ahora aquí ya tenemos una función.
Entonces vamos a derivar las siguientes funciones. Y lo bueno es que el laboratorio 2 va a tener varios de estos problemas. Y esta es otra función que no vamos a, pues sí la vamos a poder integrar, pero ahí está, por el momento todavía no. Esta es una función que si la queremos integrar nos va a tomar un montón de pasos. Entonces aquí digamos cómo derivo esta función. Reemplazo t por logaritmo de x. Entonces aquí tengo que esto es igual a paréntesis logaritmo de x al cuadrado más 1. Y luego, ¿por qué necesito multiplicar? Ajá, de lo derivada del logaritmo. Y esto es todo. Entonces esto digamos es algo fascinante porque ahora digamos hasta podemos derivar funciones. Eso es como la sustitución. Ajá, es como una sustitución, sí. Y ahí hay que restarle con el 5. Ah, pero ¿cuál es la derivada de 5? Nada. Ajá, nada. Pero qué bueno que ya te anticipaste, Josué, porque ahorita, digamos, el límite de esta integración lo tengo así constante, pero tranquilamente podrías. Por uno de X. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Derivada de- La derivada del logaritmo es 1 partido de x. Entonces aquí estoy cancelando la integral, pero también tengo que derivar el límite superior. Incluso aquí, digamos, ya Josué se anticipó a lo que iba a hacer en el siguiente problema. Es el h de x. No entiendo por qué metes ahí el valor de X y después multiplicar, o sea, Ah, porque vemos que cuando integramos esta función y reemplazo t por logaritmo de x, a la hora de que derive esa función, entonces esa función ya tengo que aplicarle regla a la cadena. Primero para derivar la función de afuera y luego para derivar la función de adentro, que es este logaritmo. Entonces eso lo podemos ver así breve, digamos, como 1 logaritmo de x. Pongamos x al t de t. Entonces la idea es que esta función la podemos integrar sin ningún problema. T al cuadrado partido 2 de 1 al logaritmo de x y logaritmo de x al cuadrado partido 2 dividido 2 menos 1. Ah, entonces ya vieron qué sucede. Ya cuando quiero derivar esta función, no solo tengo que derivar el x al cuadrado, sino también tengo que derivar el logaritmo de x que tengo adentro. Entonces la derivada de esta función sería x por 1 partido x, que es lo que tenemos acá. 2 por logaritmo de x. Ah, bueno, sería logaritmo de x por 1 partido x. Entonces por eso es que no se olviden de siempre derivar por el límite superior. Pero eso solo cuando, digamos, el B es compuesto. Sí, sí, si el b solo fuera x, no hay ningún problema, simplemente escribimos esto, pero igual, digamos, aunque uno quiera derivar x, la derivada de x es 1. Entonces ahora aquí tenemos un problema bien interesante. Esta yo creo que también vamos a poder integrar tangente inverso. Pero ahora tenemos un pequeño problema porque vieron cómo teníamos esta regla. Siempre teníamos que el límite superior era el que estaba cambiando, pero ahora el límite que se mantiene constante es el superior y el de abajo es el que está cambiando ahora. Comenzaríamos con menos algo, ¿no? Sí, con menos algo. Sí, digamos, la ventaja de esto es que aunque no tengamos una regla para esto, siempre podemos voltear los límites de integración. Y aquí cabal está el signo menos que Josué estaba diciendo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta respecto a esta? Esta ya la puedo integrar con regla de la cadena. Entonces la derivada de esta función, ¿a qué es igual? 1 partido Eh, x al cuadrado más 1. no, es que es más fácil. Es que no, el tangente inverso no se puede integrar por Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Solo es tangente inverso. Ajá, tangente inverso, Y estaba sacando el- secante de x por... ¿cuál es la derivada de secante? Secante por tangente. Ay, María José está lista para... Yo creo que te fue bien en el corto, María José. Emily, perdón. María José, ¿dónde estabas?
Ah, se cambió el tiza. Y a Emily le fue bien. Entonces vieron que esto es todo. Entonces puede parecer confuso, pero en realidad lo que estamos haciendo es integrando y derivando al mismo tiempo, pero en algún momento, viendo en dónde la derivada y la integral se puede cancelar. Entonces, esto todavía lo puedo poner más interesante. Entonces, digamos, esta función que tenía aquí en Desmos, puedo jugar con ella y decirle, ah, mire, quiero ahora que esta empiece, no sé, en x al cuadrado y termine en x a la cuarta más 4. Y vamos a ver si Desmos todavía puede... Ah, yo creo que Desmos ya no puede lidiar con esto. Qué desafortunado. Ellos solo pueden con 0 y x. No aguantan el límite superior de estos límites de integración. Vamos a poner incluso solo x al cuadrado, a ver si aguanta. No, tampoco. Sí. Y aquí. Bueno, aquí no sé qué pasó, como que se confundió ya con todo esto. Lo pasa cuando uno juega con los problemas. Ah, está. Sí. Bueno, la gráfica la voy a tener que volver a escribir, pero por lo menos parece que Desmos no puede graficar expresiones como esas. Qué tristeza. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que ahora vamos a integrar. Vamos a ver todavía unas reglas de las cadenas un poquito más complicadas. Ahorita lo que traté de hacer es que quería que Desmos graficara una función cuyos dos límites están cambiando. Generalizaciones del teorema fundamental del cálculo. Entonces la idea es que quiero que deriven ahorita la siguiente función. La integral de x a la 5, x a la 10, e a la t de t. O incluso hagamos un pequeño cambio para no tener e a la t de t, sino pongamos seno de t. Coseno es más bonito. Entonces, ¿a qué es igual esta integral? Coseno de t de t. La integral de coseno es seno. Pero seno de t, ajá, sí. Entonces t lo tengo que evaluar en x a la quinta y t lo tengo que evaluar en x a la 10. Luego tengo seno de x a la 10 menos seno de x a la quinta. Pero entonces, ¿cuál creerían que va a ser la derivada de esta función? La derivada de seno de x a la 10, ¿cuál es? Coseno de x a la 10 por 10x a la 9. Pero vieron aquí este otro límite inferior, ahora también depende de x. Entonces menos coseno x a la 10 por x a la 5, porque el límite inferior es x a la quinta. 5 por x a la cuarta. Entonces vieron que aquí como se empieza a repetir el patrón. Ahora tenemos aquí dos reglas de la cadena. Entonces lo que vamos a tratar de hacer con estos ejercicios es integrar estas funciones y luego, digamos, vamos a tratar de escribir la regla. Porque primero es mejor familiarizarse y ya después, digamos, les puedo poner la regla. Pero ya vieron aquí cómo esto se puede generalizar. Bueno, derive las siguientes expresiones. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuáles expresiones vamos a derivar? Vamos a derivar... sí, aquí está bien. La integral de seno de x... sí. A e a la x. Entonces, aquí están los límites de integración. Y luego aquí voy a poner una función cualquiera. 10 más 4 por t a la cuarta de t. Muy bien.
Ustedes pueden ver cuál es el objetivo de estos problemas. No es en realidad integrar las funciones, sino ver cómo cancelar la derivada de la integral de manera apropiada. Entonces, ¿cómo derivaríamos esta función? Primero trabajo con el límite superior. Entonces, en el límite superior reemplazo t por e a la x. Entonces, aquí tengo la raíz cuadrada de 10 más 4 por e a la 4x. ¿Por qué a la e a la 4x? 4 por x. Porque e a la x a la cuarta puedo multiplicar las dos potencias. Pero luego, ¿qué me falta acá? Bueno, tengo que derivar por el límite superior. El límite superior lo tengo que derivar respecto a x. Y luego tengo menos. Pero entonces en el límite inferior, ¿qué hago? Ahora reemplazo t por seno de x. Entonces tengo 10 más 4 por seno a la cuarta de x. No es necesario que escriban así estas potencias. Pueden poner seno de x, paréntesis a la cuarta. Pero ahí ya terminé o tengo que agregar un término más. Coseno de x, sí. Y aquí ya terminamos. Y lo interesante es que ya cancelé la integral, pero y estoy respetando que estos límites superiores e inferiores son funciones de x. Entonces tenemos este otro que... Esta es otra función que desafortunadamente no se va a poder integrar. Vamos a poner aquí coseno hiperbólico, solo porque no hemos trabajado con coseno hiperbólico. Seno hiperbólico de x al cubo. Pero cuidado. Cuando las dos son compuestas, el A y el B, Ajá. se hace el proceso dos veces, solo que se resta. Sí, se resta para el límite inferior. Y se resta el B menos A. Sí, B menos A. Sí, ya después de esta voy a escribir, digamos, la regla general. Y luego vamos a ver cómo trabajamos esto. Entonces esta también, ¿cómo la derivamos? Vuelvo a escribir esta función, lo único es que voy a tener que tener cuidado. Entonces primero reemplazo teta por coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico al cubo de x por la derivada del límite superior. Seno hiperbólico. Y luego menos seno hiperbólico, pero hago 1 partido x al cubo. ¿Por qué 1 partido x al cubo? Porque el límite inferior es 1 partido x. Y luego, ¿qué más me falta? La derivada de 1 partido x. ¿Qué esa es? Menos 1 partido x al cuadrado. Entonces, lo bonito de esto es que todo esto se puede resumir con la siguiente regla, que como les decía, no es una regla que es necesario memorizarse, es una regla que incluso hasta se mira un poco intimidante. Pero prácticamente la idea aquí es que reemplazo t por b de x en el límite superior y lo multiplico por la derivada del límite superior. Y luego me voy al límite inferior, que este límite inferior, vieron siempre el teorema de evaluación es f de b menos f de a. Entonces tengo menos f de a a la x por a' de x. Y no sé qué miran más fácil, si memorizarse esta fórmula o mejor ir viendo cada función e ir aplicando las reglas respectivas. La fórmula es mucho más fácil. A algunos les parece la fórmula. No sé a quiénes les gusta más derivar. Entonces, aquí solo voy a hacer un problema más, pero este problema lo quiero hacer porque el último tema que vamos a tener que lidiar, donde se conectan ambos conceptos, es con recta tangente. Entonces lo que vamos a hacer acá es que encuentre la ecuación de la recta tangente a la función f de x es igual a la integral de 0 a x e a la menos t al cuadrado partido 2 dt.
y les voy a decir en qué punto es. Este problema es uno de los problemas más difíciles que uno puede tener por todos los conceptos que hay. Entonces, ¿se recuerdan cómo encontrar una ecuación de la recta tangente? La ecuación de la recta tangente. Esa es la pendiente, sí. Sí, entonces hay que encontrar la pendiente. Entonces aquí tenemos que encontrar f' de 0. Tengo que encontrar un intercepto o digamos un punto sobre la recta. Entonces aquí en este caso el punto sobre la recta es f de 0. Pero luego, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Y es igual a f de 0 más f' de 0 por x menos 0. Pero aquí tenemos dos obstáculos que se miran formidables, pero luego van a ver que no es complicado encontrarlos. El primer obstáculo que se encuentra rapidísimo es este. ¿A qué es igual f de 0? Entonces, digamos, aquí tengo e menos t al cuadrado partido 2 de t. Si quiero encontrar f de 0, literalmente lo que tengo que hacer es reemplazar x por 0. Pero aunque no pueda integrar esta función, ¿a qué es igual la integral desde un mismo número a un mismo número? 0. ¿Cómo encuentro aquí f de x? Bueno, perdón, f' de x. F' de x, ¿cómo lo encuentro? Derivo esta función. Ahora aquí hay una gran ventaja, como no el límite inferior es constante, el límite superior es solo la variable x, aquí la derivada es e a la menos x al cuadrado partido 2, y aquí ya tengo la derivada. Entonces aquí es igual f' de 0. E a la menos 0 al cuadrado. 1. Entonces, ¿cuál sería aquí la ecuación de la recta tangente? Entonces, esto es algo fascinante. Eso es un medio, ¿verdad? Sí, este sería 0 medios. Ya. Pero e a la 0 es 1. Entonces, aquí la ecuación de la recta tangente es 0 más x o simplemente x. Entonces esto es increíble, o sea, no sabemos ni siquiera cuál es esta función de manera exacta, pero igual podemos encontrar que su recta tangente en x es igual a 0, es x. Entonces,